Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Gracias por esperar. Tenía un problema con el acceso, pero ya estamos por acá. Bueno, esta es la sesión o lección número 7. El día de hoy vamos a terminar ya la materia del tema 1. Lo que nos falta es la parábola. Van a haber dos procedimientos para dibujarla y luego rectas tangentes que se pueden trazar a una parábola. Comparativamente con la elipse, es un procedimiento, ambos son más simples. Y seguidamente veríamos una aplicación, ya un ejercicio que tiene que ver con escalas, que es un tema sobre el cual me han estado consultando. Y hay un ejercicio, uno de los ejercicios que tenemos ahí, donde podríamos usarlo para repasar el tema y poder de esa forma aclarar dudas. Entonces vamos a hacerlo. Estos son los dos temas que tenemos para hoy. Entonces vamos a compartir lo que es el temario de hoy. Esto es lo que tenemos para hoy. Antes de empezar, como siempre, pues si hay alguna consulta, alguna duda, con gusto la aclaramos. No hay dudas, consultas, comentarios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estos son los temas. Aquí está secciones cónicas, es una continuación. El método de la definición. Hay un método de la definición para la parábola. Y hay un método que se llama el método de la envolvente parabólica. Es un método relativamente simple, pero hay que simplemente prestar atención a algunos detalles. Y luego veríamos, igual como vimos con la elipse, cómo trazar una recta tangente a una parábola en un punto determinado de ella. Y también las dos rectas posibles tangentes a trazar desde un punto externo. Luego pasaríamos a ver el ejercicio 2 de la práctica 1, que corresponde entonces a un ejercicio que tiene que ver con escalas. Básicamente ese es el tema principal, aunque tiene algunas aplicaciones geométricas ahí. ¿Okay? Muy bien, vamos a iniciar entonces viendo el tema de la elipse, perdón, de la parábola, indicando pues que al igual que la elipse, la parábola es una curva plana. En este caso, la parábola solamente tiene un foco, y ese foco está ubicado sobre el eje, el cual es perpendicular a una recta que se llama directriz. La parábola pues tiene una característica que es simétrica con respecto a ese eje. Ese es un eje de simetría, ¿verdad? Por lo tanto, si yo tengo por acá, en el caso de la parábola, un punto, al otro lado, a una misma distancia con respecto al eje y en forma perpendicular, tendría su imagen al otro lado. El punto que define la parábola es un punto que se va moviendo de tal manera que la distancia que hay desde ese punto hasta la directriz, que es una distancia mínima, una distancia perpendicular, es la misma distancia que hay de ese mismo punto al foco. Entonces, a medida que se va aproximando aquí al eje, se va manteniendo esa condición de que las distancias son iguales del punto a la directriz y del punto al foco, hasta llegar aquí al vértice. Cuando llegamos al vértice, tenemos una particularidad, y es que al cumplirse esta misma condición para todos los puntos de la parábola,
el vértice corresponde sobre el eje al punto medio entre la directriz y el foco. ¿Ok? Entonces, ese es un dato importante porque, repito, el vértice se convierte en el punto medio entre el foco y la directriz. ¿Ok? El método de la definición se basa casualmente en estas distancias y vamos a ver cómo se procede para construir una parábola por el método de la definición. Para construirla debemos conocer entonces, tener como datos los siguientes. Deberíamos tener el eje, la directriz y alguno de estos dos, ya sea, bueno, podrían ser alguno de estos tres, la directriz, el vértice y el foco. Dos de esos tres datos serían necesarios porque si ya sabemos que el vértice es el punto medio, pues teniendo dos de ellos ya conoceríamos el otro, ¿verdad? Sí, deberíamos conocer el eje, pero si conocemos dos de ellos, vean que ya al tener dos puntos, tenemos por conocido el eje también, porque tanto el vértice como el foco, perdón, eso solo se cumple en el caso del foco y del vértice. Pero si yo tengo la directriz y sé que la directriz es perpendicular al eje, teniendo uno de esos puntos y sabiendo que es perpendicular el eje a la directriz, entonces tendría la información necesaria del otro dato. ¿Ok? Entonces, eso es importante para este primer método para dibujar la parábola, que es el método de la definición. Entonces, aquí se indica lo que acabo de mencionarles sobre los datos que se requieren. Y aquí tenemos entonces esos datos eh, planteados para iniciar el procedimiento para poder dibujar la parábola. ¿Ok? Ahí está la directriz, el vértice, el foco y el eje ubicados. ¿Ok? Teniendo esos datos, vamos a realizar el siguiente paso, el primer paso, que consiste en trazar rectas paralelas a la directriz, o sea, perpendiculares al eje, a partir del vértice y en dirección al foco. O sea, a partir del vértice y en dirección al foco. Vean que estas distancias pueden ser diferentes, no hay ningún problema. Y debemos saber que por cada una de estas líneas de color rojo encontraríamos dos puntos de la parábola. Entonces, por cada línea, dos puntos. Entonces, si tenemos tres, ahí encontraríamos 6 puntos más el vértice. Ahí habría 7 puntos para poder dibujarla. Por su simetría, al igual que en el caso de la elipse, aquí dibujaríamos la mitad y luego hacemos el movimiento de la plantilla para construir la otra parte. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta acá? Vean que es simplemente escoger 3 puntos o más. Ya sabemos que por cada una de estas líneas se encuentran 2 puntos de la parábola. Entonces sería usar 3 o 4 líneas más que suficientes para poder encontrar puntos que me van a permitir dibujar la parábola. Repito la condición, las líneas deben ser ubicadas paralelas a la directriz y en el espacio que hay del vértice en dirección hacia el foco, hacia allá, en este caso hacia la derecha, ahí en cualquier parte. ¿Okay? Una vez que tenemos ubicadas esas líneas, vamos a tomar el compás y vamos a tomar la distancia que hay desde la directriz hasta la primera línea. Ahí están estas líneas, aquí había 3, aquí hay 4 y aquí hemos ubicado letras para identificarlas. Entonces tomo la distancia de la directriz a la línea A y nuevamente, al igual que lo hacíamos con la elipse, aquí vamos a ubicar
el compás después en el foco. Vamos a tomar centro en el foco para trazar un sector circular que corte a, a las dos rectas o a la recta A, en este caso, en dos puntos, aquí y por acá, de tal forma que en el momento en que los corta, ahí va a estar ubicado un punto de la parábola. Entonces hay uno por acá y otro aquí al otro lado. Entonces repito el procedimiento, se toma la distancia de la directriz a la primera línea, luego centro en el foco con ese radio que tenemos ahí en el compás y trazo un sector circular donde corte a la misma recta, ahí están esos dos puntos de la parábola. Hacemos el mismo procedimiento con los demás, distancia de la directriz a la segunda línea, centro en el foco y encontramos estos dos, directriz a la tercera línea, centro en el foco y estos otros, y así hasta la cuarta línea, la línea D. De esa forma tenemos puntos de la parábola de este lado y de este lado, más el vértice que teníamos acá. Colocamos la plantilla y construimos, trazamos la parábola de esta forma. En el caso de la parábola, por lo general no es factible, digamos, realizar en un solo movimiento toda la construcción de toda la parábola. O sea, se requiere hacer el ajuste hasta llegar al vértice y luego la otra parte. Sí deben tener cuidado de que, como se observa aquí, aquí no hay un quiebre, no hay un cambio de dirección, simplemente hay una transición suave, continúa la curva aquí y sigue hacia este lado. Es el cuidado que hay que tener en este método. Por lo demás, el método es relativamente sencillo y nos permite entonces de esta forma, conociendo esos datos que mencionamos al inicio, construir la parábola por el método entonces de la definición. ¿Alguna duda, alguna consulta? Profe, una pregunta. Sí, claro. El vértice, el eje de simetría siempre se va a dar. La simetría sí, en el eje siempre la vamos a tener. Existen, eh, digamos, variantes, pero el tipo de parábola que nosotros usamos es esta. Vamos a tener ahora vamos a ver el método de la envolvente, donde vamos a tener tangentes y vamos a tener una elipse, una porción de una elipse. Pero aquí estamos trabajando con puntos que cumplen con esta condición que mencionamos al inicio de tener una imagen al otro lado. Si yo tengo este L aquí, al otro lado está L', que es equidistante del eje, ¿verdad? Ambas están a la misma distancia del eje. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra consulta? Esta parábola la vamos a usar ahora para trazarle rectas tangentes. Vamos a pasarnos ahora al otro método, el método de la envolvente. Es un método particular, se basa en el conocimiento de dos rectas que sean tangentes a la parábola. ¿Ok? Entonces vamos a ver ese segundo método. A diferencia del caso de la elipse, donde el segundo método que vimos, que era el de cuatro centros, nos daba una elipse aproximada, aquí no, en este caso los dos métodos cumplen con la definición y en ambos casos tenemos eje, directriz, todos los elementos se pueden conseguir. Para este segundo método no necesitamos conocer los mismos datos. Aquí lo que conocemos son dos rectas que sabemos que son tangentes a la parábola. ¿Ok? Entonces, vean estas dos rectas que tenemos acá. LM y JK son rectas que pueden ser tangentes, una por aquí y la otra por este lado, o por acá una y la otra por acá. Vean que son simplemente dos rectas que se sabe que son tangentes a la parábola. Eso sí, se sabe dónde son tangentes.
en qué puntos. Entonces son tangentes aquí en el punto K y aquí en el punto M. La diferencia de las letras, o sea que esta es K y esta es M, no, es a propósito también, tiene que ver con el hecho de que no son uno la imagen del otro. O sea, no ocurre lo que teníamos por acá al inicio, de que este es L y este es L'. Que aquí no, aquí es, uno de los puntos es K y este es totalmente independiente, es M. ¿Ok? Entonces, conociendo que estas dos rectas, eso repito que es la condición, conociendo que sean tangentes a una parábola y conociendo los puntos de tangencia, es posible dibujar la parábola por este método. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es que si las rectas no se cortan o no se intersecan, las vamos a prolongar. Vamos a prolongar esta hasta que se interseque con esta. Necesitamos conseguir o conocer el vértice para poder iniciar el procedimiento. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se hace aquí. Se prolonga esta línea y se obtiene el vértice. Y ahora entonces iniciamos el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer, y este es un paso clave, porque si hay algún error en este, generalmente se presenta, tanto en tareas como en las pruebas, que se presenta un error frecuente a la hora de usar este método, porque el procedimiento lo que dice es lo siguiente, y por eso les pido que le presten atención. Vamos a dividir la recta VM en el mismo número de partes, en la misma cantidad de partes que vamos a dividir el segmento VK. ¿Ok? Repito, vamos a dividir VM en el mismo número de partes, la misma cantidad de partes que vamos a usar para dividir el segmento VK. La fuente de error se las menciono porque es para que lo tomen en cuenta. Es que en lugar de usar la misma cantidad, se usa la misma longitud y eso no es correcto. Entonces, repito, se usa la misma cantidad de divisiones que usamos aquí, las usamos acá. Entonces, vean que esto, aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisiones. O sea, está dividida la recta VM en 8 partes iguales. Por lo tanto, debemos dividir VK en 8 partes iguales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para dividir una recta en partes iguales? Recuerden que era una de las aplicaciones que usamos. Entonces, trazaríamos una recta como por acá. Usamos el compás o el escalímetro para marcar ahí las 8 divisiones. Y luego con las escuadras unimos la última marca con uno de los extremos de la recta y vamos trazando paralelas o planteando paralelas para ir encontrando estos puntos. ¿Ok? Con esta aquí, sí, igual podríamos unir este vértice con este y ya una vez que tenemos esta y la usamos o usamos la que tenemos ahí para dividir esta igual en la misma cantidad de espacios, en 8, en este caso se usaron 8 aquí, entonces usamos 8 de este lado. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? En esto de dividir una recta en partes iguales, puede haber un margen de error así como de un milímetro, perdón. O Sí, sea, sí, como decíamos, el procedimiento con la recta que se traza, lo que hace es reducir el margen de error con respecto al procedimiento tradicional o anterior que ustedes conocían, que era medir con el escalim o con una regla y usar la calculadora y empezar a poner marcas. Esa tiene una mayor fuente de error que esta que usamos nosotros, pero aún así siempre pues se requiere precisión
para que se pueda dividir la recta y no se perciba el error. Pero sí, podría ser que haya un margen ahí, pero debe ser muy pequeño, ¿no? ¿Ok? Ok, gracias, profe. Bueno, con gusto. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Entonces no olviden que es la misma cantidad, no tiene que ver con la longitud, sino con la cantidad. Son 8 espacios, usamos 8 aquí. Usamos 6 aquí, usamos 6 de este lado. ¿Ok? Muy bien, una vez que tenemos eso, ven que el procedimiento es bastante sencillo en realidad. Una vez que tenemos esto, nos vamos a venir acá y vamos a numerar las marcas que tenemos ahí de esta forma. A partir del vértice, aquí están numeradas, vamos a ver si se logra apreciar, pero la resolución no es muy buena de esta imagen. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 marcas. ¿Ok? ¿Qué le pasó a este último punto extremo? Ya tiene nombre y es K y es un punto de tangencia. O sea, ese K no lo numeramos porque ya lo tenemos ahí indicado que es el punto K. Lo mismo aquí al otro lado con el punto M, ya está identificado, es un punto de tangencia y ya está identificado. Los que numeramos son las otras marcas, ¿verdad? Observen aquí que aquí están numeradas de V, 1, 2 hasta el número 7. Y de aquí de V para la otra recta están numeradas a la inversa. Aquí es 7, 6, 5, 4 hasta llegar a 1. ¿Ok? Entonces, una vez que las tenemos numeradas y con líneas de construcción, porque estas serían líneas de construcción, todas estas, vamos a unir los puntos correspondientes. Vean que no tiene mayor complicación el método si seguimos estos pasos. Unimos el 1 con el 1, el 2 con el 2, 3 con el 3, 4 con 4, 5 con 5, 6 y 7. ¿Ok? Una vez que los tenemos unidos con líneas de construcción, ya logran tal vez visualizar ahí la parábola. La parábola sale de aquí, de este punto, y viene pasando tangente a estas líneas, tangente a estas de por acá, tangente a estas de aquí, llega por acá y sigue y llega tangente finalmente al punto K. ¿Ok? Entonces, a partir de acá se separa, pasa tangente por este tramo, pasa tangente por aquí, tangente por acá. Nunca corta estas líneas, la parábola, sino que pasa tangente por todas estas y aquí se va acercando hasta llegar al punto M. De esa forma queda trazada la parábola ahí y probablemente su eje sea un eje torcido, digamos, que venga por acá. Es un eje que no está horizontal ni vertical, ¿no? Viene con una inclinación. ¿Por qué? Porque este punto es un punto de tangencia por allá y este es más cercano aquí a donde podría estar el vértice por acá, ¿verdad? ¿Ok? Lo importante entonces de los cuidados, repaso el primero, la cantidad de divisiones que debe ser la misma para ambas rectas, primer paso o primer punto al que hay que ponerle atención. Segundo punto al que hay que ponerle atención es la numeración. Numeramos estos excepto el punto K y el punto M. Recuerden que M y K ya están identificados, no participan en el procedimiento ni en la unión. Esa es otra fuente de error porque se utiliza o se usa este punto para unirlo con este de acá y entonces ya la curva se desplaza y ya no es la misma parábola ni cumple con la condición de tangencia. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo punto al que hay que prestarle atención. Estas líneas que se unen son líneas de construcción y luego el trazo debe hacerse sin cortar entonces estas líneas, sino pasando tangente a cada una de ellas.
Voy a tratar de ampliar un poco este de acá. Vamos a ver si aquí está trazado. Vamos a ver si aquí está trazado, pero tal vez aquí se vea mejor. Vamos a mostrar acá lo siguiente. Pese a que no vamos a solicitar que hagan esta medición a la hora de trazar una parábola por este método, les comento que eh, el punto de tangencia es K, la curva viene por aquí, la parábola viene por aquí. El siguiente punto de tangencia está ubicado en el punto medio de este segmento que va desde este punto hasta el punto 7. Aquí en el punto medio, ahí está el punto de tangencia. El otro punto de tangencia está en el punto medio del segmento entre este punto y este punto. ¿Ok? Entonces ahí está el otro. Igual ocurre con este, en el punto medio de acá, en el punto medio de aquí, entre esta línea, entre esta intersección y esta otra, entre esta intersección y esta de más acá, ahí en el punto medio, y así sucesivamente en los puntos medios, hasta llegar aquí al punto M, que es el otro punto de tangencia. El conocer eso, por lo menos le da a uno una idea de por dónde debe pasar la parábola, ¿verdad? A la hora de ir pasando tangente a todas estas. O sea, la tangencia se produce en el punto medio de cada uno de estos segmentos que quedan ahí libres, definidos por las intersecciones entre las líneas. ¿Ok? Finalmente, pues se construye se traza la parábola de esta forma, ¿verdad? Con la plantilla, colocando la plantilla. Aquí hay que hacer un ajuste y probablemente un acomodo aquí de una parte, porque uno puede usar la plantilla para un sector, llega a un punto y coloca y hace otro movimiento con la plantilla o usa otra plantilla para completar el resto de tal forma que cumpla con esa separación de ir y a partir del punto M se va separando hasta llegar tangente a las demás y luego se va acercando hasta llegar al punto K. Ok, ¿alguna duda? Muy bien. Vamos entonces a ver lo que es las rectas tangentes a una parábola en un punto determinado. Eh, con respecto a la elipse, se parece bastante. Recuerdan que en el caso de la elipse, lo que hacíamos era, si queríamos trazar una tangente a un punto de la elipse, lo que hacíamos era unir el punto con los focos y la bisectriz de ese ángulo es la recta tangente. Pues aquí lo que hacemos es unir el punto con la directriz y con el foco. Y la bisectriz de ese ángulo es la recta tangente. Entonces vean que tiene mucha similitud con ese otro procedimiento de la elipse. Aquí hay un solo foco, pero hay una directriz. Entonces trazamos esta línea que va, vean que si no tuviéramos la directriz, simplemente sería paralela al eje. Entonces esta línea es paralela al eje. Y esta otra sí va dirigida al foco. La bisectriz de este ángulo es la recta tangente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la bisectriz? Vean que aquí se toma centro en el punto P, un sector circular con radio cualquiera, corta las dos rectas a la que va la directriz y a la que va el foco. En dos puntos X y Y, tomamos centro en X con un radio, puede ser el mismo, y mantenemos el radio en Y, donde se corten, por ahí pasa la recta que es la bisectriz y que a la vez es la recta tangente a la parábola en el punto P. Y punto de tangencia perpendicular a la recta tangente. ¿Ok? Así se marca el punto de tangencia con la parábola. ¿Ok? ¿Alguna duda?
Muy bien. Nos queda este último caso, que es el de las rectas tangentes a una parábola desde un punto externo. También observen la similitud con el método que usamos para las elipses, ¿ok? Para trazar las dos tangentes a una elipse. Y tenemos aquí la directriz, tenemos el punto externo, que es el punto Q, y desde ahí queremos trazarle dos rectas tangentes a esta parábola. Aquí está el foco. Una vendría por acá y la otra, vean que vendría por este lado, por este sector, aquí tangente. ¿Ok? ¿Cuál es el procedimiento? Lo primero que vamos a hacer es unir o trazar una circunferencia y que pase por el foco. ¿Ok? Concentro en el punto externo una circunferencia que pase por el foco. Esto sería una línea de construcción, esa de color rojo. ¿Recuerdan el caso de la elipse? En el caso de la elipse lo que hacíamos era, tomando centro en el punto externo, pasar una circunferencia que pase por el foco más cercano. Aquí no, aquí como hay un solo foco, pues es pasar por el foco, nada más. ¿Ok? Una vez que tenemos esa circunferencia trazada, observen que hay dos puntos donde esa circunferencia está cortando a la directriz. ¿Ok? Este punto X y este punto Y. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de esos puntos donde la circunferencia que pasa por el foco, concentro en el punto Q, corta la directriz en estos puntos X y Y, vamos a trazar líneas hasta llegar a la parábola. ¿Ok? Saliendo de ahí, de los puntos X y llegando a la parábola. En ese momento encontramos inmediatamente ahí los puntos de tangencia. Entonces vean que simplemente es donde corta la directriz, línea en dirección ahí a la parábola, y aquí abajo igual línea en dirección a la parábola. Donde llegue ahí a la parábola, ahí están los puntos de tangencia, simplemente los trazamos, y las rectas, las marcas de tangencia son perpendiculares a la recta tangente. ¿Ok? Vean que esta que está acá, aprovechemos esta que está aquí ya trazada, para que observen, esta es muy parecida a la situación que usamos en la envolvente. Vean que aquí hay un punto de tangencia por acá, otro por acá, este es T1, este es T2, o sea, este no, vean que aquí está el eje, este ni este son la imagen uno del otro, son simplemente puntos, este más cercano aquí al vértice, este más alejado del vértice. Es una situación muy semejante al caso que usamos para aplicar el método de la envolvente. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Dudas? ¿Consultas? Ok, muy bien. Entonces, con este último caso estaríamos terminando lo que es digamos, la parte teórica, la parte de temas a ver. Lo que nos queda de aquí en adelante es practicar, simplemente aplicar todo lo que se ha transmitido y lo que han asimilado para que puedan hacer los ejercicios que están ahí, que son de la práctica uno, que son los seleccionados, que nos permiten poder poner en funcionamiento los conocimientos, aplicando, digamos, todos esos casos que vimos aquí para la solución de los ejercicios. Y como les decía, vamos a ir haciendo durante las lecciones ejercicios paso a paso para que los vayan siguiendo, pero la idea es que no se queden solo ahí. No hay como mucho espacio para que durante la lección uno pudiera ir con ustedes observando qué es lo que están haciendo.
Entonces, la recomendación es que vayan siguiendo el ejercicio y luego ustedes lo realicen por su cuenta. Ustedes administran su tiempo y se sientan a hacer el ejercicio por su cuenta con los instrumentos, de tal forma que puedan ya ponerlo en práctica, porque no es lo mismo observarlo y tal vez uno lo percibe que sí comprende todo, pero ya cuando se sienta a hacerlo es cuando podrían presentarse situaciones que debemos tener resueltas para poder después hacer al final la evaluación. ¿Ok? Entonces, con esta primera parte del día de hoy vamos a concluir aquí, vamos a dar unos 5 minutos y nos pasamos al segundo tema, que sería resolver un ejercicio que tiene que ver con escalas. Es un ejercicio que nos va a llevar tal vez unos 40 minutos más y con eso terminaríamos la sesión de hoy. ¿Ok? Entonces, son las 4:43, digamos que serían 4:45, a las 4:50 nos volvemos a comunicar y iniciamos con el ejercicio. ¿Ok? Muy bien.
Muy bien. Retomamos entonces la segunda parte de hoy con el ejercicio que vamos a ir viendo paso a paso. Es una presentación que nos permite ir observando los cálculos necesarios para eh, encontrar diferentes escalas. Entonces vamos a compartirlo. Este, este ejercicio está ahí en la práctica 1, es el número 2. Trata sobre escalas y aplicaciones geométricas. Y el ejercicio inicia pidiendo eh, ubicar la hoja en cierta posición eh, y localizando el centro de la hoja. La hoja debe estar colocada con el lado más largo en posición vertical. Hay otros detalles como indicar su nombre, etcétera, pero nos vamos a concentrar en ubicar o ir cumpliendo con estas instrucciones. Se pide que las instrucciones se sigan en el mismo orden, precisamente porque dependiendo de ese orden se va a ir conformando o resolviendo todo el ejercicio, cumpliendo con todas las instrucciones. Entonces, lo primero que se nos pide ahí es localizar el centro de la hoja, eh, y dibujar eh, ahí lo siguiente. Vamos a ir viendo esto como una presentación. Entonces, aquí vamos a ir, está un poco despacio. Ok. Si ahí está la hoja, pues esa sería la forma en que localizamos el centro. Recuerden que era una de las aplicaciones, la primera que vimos, la primera aplicación geométrica que vimos fue esta, cómo localizar el centro de un rectángulo. Entonces lo que hacemos es usar las partes de las diagonales para encontrar ese centro de la hoja y indicar, eso es muy importante, con la letra que corresponde, el punto O, que es el que se está pidiendo ubicar primero. ¿Ok? Seguidamente nos piden esto, dice, dibujar un rectángulo con centro O sea, con ese centro O, de 20 por 35. Si tienen posibilidad de tener ahí el teléfono o la calculadora, bueno, lo que ocupamos es la calculadora para que puedan seguir los cálculos ustedes y ver si se presenta alguna duda. Porque, por ejemplo, en este caso, lo que se pide una vez que se encontró el centro O, se pide dibujar un rectángulo con centro en O que mida 20 por 35 metros en escala 1 a 400 y con el lado más largo horizontal. ¿Okay? Eso es lo que se nos pide. Entonces, 20 por 35 en escala 1 a 400 y con el lado más largo horizontal. ¿Okay? Entonces, veamos cómo hacemos esto. La escala 1 a 400 proviene de esa relación, 1 entre 400, que nos da ese resultado. Según ese resultado, un metro real
lo representamos con esa cantidad que está referida al metro. Entonces, como necesitamos construir un rectángulo de 20 por 35, entonces 20 metros, que es la medida que nos dicen que tiene el rectángulo, se representan con esa medida por los 20. 20 por 0,0025. ¿Por qué? Porque cada metro se representa con eso, que es lo que llamamos la unidad gráfica. De esa forma, el resultado de esa multiplicación es 0,05 de metro, o sea, 5 centímetros. Ese sería el dato entonces para dibujar ese rectángulo ahí, ¿verdad? Igual procederíamos con el otro lado del rectángulo, el lado menor. En esa escala usaríamos este mismo dato. Para los 35 multiplicaríamos 35 por esta cantidad y ahí nos daría el dato que usamos para el lado menor, que sería de este lado. Por supuesto, una vez que tenemos los 5 centímetros, que es lo que mide el lado más largo, perdón, será 20 por 35, sería 20 sería aquí más bien y 35 aquí. Entonces, medimos esos 5 centímetros, medimos 2,5 para acá y 2,5 para acá y construimos o trazamos el rectángulo. ¿Okay? ¿Alguna duda con este cálculo? ¿Okay? Muy bien, vean que es un ejercicio en el que se va avanzando y se van construyendo una serie de cosas en diferentes escalas. ¿Okay? Siguiente instrucción. Dice aquí dibujar una recta vertical AB, así se va a llamar la recta, de 4,5 centímetros en escala 3:1, en la que O es el punto medio y B es el extremo inferior. O sea, si ya me dicen que O es el punto medio, entonces ya sé dónde ubicar la recta. Es vertical y ya tengo cómo colocarla. Y si me dicen que B es el extremo inferior, entonces ya sé dónde está A y dónde está B. ¿Ok? Después nos dicen que localice el punto C, un tercer punto, sobre la recta AB. Al decir que está sobre la recta, debemos buscarlo ahí, específicamente sobre esa recta. Y nos dicen que está a 0,7 centímetros por encima de B, en escala también 3:1. ¿Ok? Entonces la clave es la escala 3:1 para dibujar la recta que mide 4,5 centímetros, pero en escala 3:1. Entonces vamos a ver esa recta. Aquí la tenemos, esta es la recta. La recta, el punto medio es O, el punto medio de esa recta. Y en la escala 3:1 tenemos esta relación 3 entre 1 y 3, o sea que un metro real se representa con 3 metros. ¿Ok? Entonces, en este caso, 0,045, que son los 4,5 centímetros, se representan con 0,045 por 3. De esta forma, el resultado de esta multiplicación es 0,135 de metro, o sea, 13,5 centímetros, que es lo que mediría la recta AB. ¿Y cuánto mediría de aquí de B a C? Si lo que me dicen es que de B a C hay 0,7 centímetros, pero en escala 3:1. ¿Cuánto tendría que ser? Si de aquí de B a C
ahí 0,7 centímetros en escala 3:1. Vean que lo que tendría que hacer, al igual que hicimos acá, es multiplicar 3 por los 7 centímetros, por los 0,7 centímetros, de tal forma que eso me da, o nos da 2,1 centímetros. O sea que de B a C medimos 2,1 centímetros para ubicar entonces ahí el punto C. ¿Alguna duda aquí? Ok. Seguimos con el siguiente paso. Nos piden que en este punto 2, que concentro en el punto A, que ya lo tenemos ubicado, dibuje una circunferencia de radio 20 centímetros en escala 1 a 6. 1 a 6, una escala de reducción, y hay que tener cuidado de que se trata de un radio, entonces no de un diámetro, sino de un radio de 20 centímetros en escala 1 a 6. E inscriba en ella un heptágono regular, ubicando, y esto es importante, ubicando uno de sus vértices sobre la recta AB. Al decir sobre la recta AB, es comprendido en el espacio entre el punto A y el punto B. ¿Ok? Tenemos que tener claro que ahí es donde debemos ubicar el vértice, y a partir de ahí entonces construimos o aplicamos el método general para la construcción de polígonos regulares, conocida la circunferencia. Tal y como se indica ahí, debe usarse ese método para construir el heptágono regular. ¿Ok? Entonces, veámoslo acá. Ahí está el punto A. La circunferencia la dibujamos aquí. A es el centro de esa circunferencia. Y el radio es en escala 1 a 6. Entonces, 1 entre 6 nos da el dato referido al metro, de con cuánto se representa un metro real. En el papel lo representamos con este dato. Entonces, como 0,20, o sea, 20 centímetros, esto referido al metro, se representan con 0,20 por 0,1667, que fue la unidad gráfica que obtuvimos aquí. De esa forma, el resultado que nos da es 0,0334 de metro, o sea, 3,334 centímetros. Ahí, por supuesto, lo que uno logre medir con el escalímetro, y con la precisión que sea factible a partir de ese dato que tenemos ahí. El cuidado aquí entonces de ubicar el vértice sobre la recta para iniciar la construcción de este polígono regular, de este heptágono regular, ubicar el vértice aquí sobre la recta AB. ¿Okay? Entonces ubicamos el vértice aquí, y recuerdan el procedimiento es trazar un diámetro primero, luego una perpendicular a ese diámetro, luego dividir este diámetro en 7 partes iguales, porque es un heptágono regular. Entonces, en 7 partes iguales, dividimos este diámetro que viene aquí. Una vez que lo dividimos, trazamos una circunferencia, un sector de circunferencia con radio igual al diámetro y centro aquí. La circunferencia que corte, un sector de circunferencia que corte a la recta que pasa por acá, perpendicular al diámetro, y donde lo corta, ahí vamos a unir en forma alterna, pasando por puntos, las marcas que tenemos aquí. Pasando en forma alterna, vamos a ir encontrando todos estos vértices que nos faltan, ¿verdad? A partir de los puntos de X y Y que estarían ubicados ahí, donde el sector circular cortó a la recta que es perpendicular al diámetro. ¿Sí? ¿Alguna duda acá?
Vean que son instrucciones y que si uno las va cumpliendo no tiene ningún inconveniente, todo simplemente le presta atención dónde va ubicando los puntos. Observen que se van colocando, se van indicando todos ellos porque se hace referencia a alguno de ellos después y por eso hay que señalarlos siempre. Cada vez que uno localiza un punto, pues lo señala ahí. ¿Ok? Siguiente paso, dice a la derecha de AB, ya sabemos cuál es AB, que es una recta vertical que pasa por el centro y tiene centro en el punto O. A la derecha de AB, dibuje un decágono regular, sabiendo que CB es uno de sus lados. ¿Recuerdan CB que habíamos dibujado por acá? CB era 0,7 en escala 3:1, ya lo teníamos ubicado, entonces ahora se va a usar CB para construir un decágono regular, que es un polígono regular de 10 lados, y en él hacia la derecha de AB. O sea, podríamos dibujarlo a la izquierda, pero en este caso nos indican que sea a la derecha, teniendo como lado entonces CB. Para la construcción use el método general para la construcción de polígonos regulares conocida la longitud del lado. Vean que aquí ya no nos dan ninguna escala, pues que ya el dibujo, el lado está dibujado, que es CB. ¿Ok? Entonces aquí está CB y usamos el método general, una semicircunferencia, dividir la semicircunferencia en 10 partes iguales, trazar radios y luego usar el segundo o tercer radio que viene aquí. Si consideramos este como un radio, viene otro por acá y otro por acá, y este sería el tercero, y se ve el otro, y entonces usamos el tercer radio, que sería el inmediato, conjuntamente con CB. Ambos tendrían, o si hicimos la semicircunferencia por acá, como parece indicarse aquí, también vean que se podía hacer para acá o para acá la semicircunferencia, para este lado. Entonces, si este es el otro, la perpendicular por el punto medio de ese lado, y la perpendicular por el punto de este lado también, que es considerado como una cuerda. Encontramos el centro, dibujamos la circunferencia y donde corte los radios, ahí están los vértices que nos faltan para completar el decágono regular. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? Es simplemente la aplicación del método, ¿verdad? Profe, disculpe, ¿usted podría repetir de nuevo cómo realizar el decágono? Es el método general, ¿verdad? Que es el que vimos cuando vimos polígonos regulares, pero no hay problema, lo podemos ver aquí. Recuerde que lo que hacíamos era, si teníamos el lado, trazamos una semicircunferencia por acá, con radio igual al lado CB. En este caso se trazó para acá, por aquí, una semicircunferencia. eh, Y luego esa semicircunferencia la dividimos, ese sector de circunferencia lo dividimos en 10 partes iguales. Ahí usamos el transportador y la calculadora para dividir el 180 grados entre 10, nos da 18 y medimos 18 grados para cada uno. Y una vez que lo tenemos dividido ahí, pasamos radios por cada una de esas marcas, ¿verdad? Radios. Y luego, una vez que tenemos los radios, vamos a ver que si contamos sectores circulares, cuando termina el segundo sector, vamos a tener este lado definido, este lado del polígono definido. O si contamos radios, sería un radio que viene aquí, un segundo radio y el tercer radio sería este. Inmediatamente ya, no importa el número de polígonos, siempre eso ocurre y lo hemos visto de que eso ocurre por la simetría que tienen los polígonos regulares.
Luego lo que hacemos es trazar la perpendicular por el punto medio de ese lado y de este otro, que son los conocidos ahora. Donde se corten, ahí está el centro de la circunferencia que va a cortar a todos esos radios que habíamos trazado y vamos a ir localizando de esa forma cada uno de los vértices. ¿Ok? Recuerden que es Sí, el... profe, gracias. Ok, con gusto. Esos dos procedimientos están ahí en la sesión donde vimos polígonos regulares y ahí pueden revisarlo con más detalle, ¿verdad? El siguiente paso, vean lo que nos piden aquí, dice trace un sector de circunferencia y vean que es un sector, no es una circunferencia completa, sino un sector de circunferencia que pase por los puntos A, B y X. Y X, que vean que A y B ya eran conocidos, pero nos agregan ahora X. Y nos dicen que X, ahí se indica entre paréntesis, que X es el vértice inferior izquierdo del rectángulo. Por eso, desde el inicio de este curso, habíamos visto la hoja de trabajo y habíamos identificado las diferentes partes. Aquí no debería haber problema, de hecho, no solo porque lo vimos aquí, sino porque eh, nada más fue como una especie de recordatorio, pero deberíamos tener claridad en identificar cuál es el vértice inferior izquierdo del rectángulo, que ya está dibujado ahí en el paso 1. Entonces, identificado ese vértice, ya tenemos los 3 puntos y nos piden que trace un sector de circunferencia que pase por esos 3 puntos. Eso no es ni más ni menos que una de las aplicaciones que ya habíamos visto de cómo trazar una circunferencia que pase por 3 puntos. Entonces, eso es lo que se realiza aquí. Aquí se dibujó la circunferencia completa, pero era solo un sector, ¿verdad? O sea, no se requiere trazarla toda, pero lo importante es que debe pasar por los puntos A, B y X. ¿Ok? La forma en que hacíamos esto, para recordarla, era que si yo tengo 3 puntos A, B y X, pues lo que tengo o puedo trazar cuerdas. Entonces, como A y X son puntos o van a ser puntos de la circunferencia, trazo esta línea, que sería una cuerda, y uso la perpendicular trazada por el punto medio de la cuerda que va dirigida hacia el centro. Entonces, uno este con este, una perpendicular va dirigida hacia el centro, uno este con este, por ejemplo, una perpendicular va dirigida hacia el centro, ahí encuentro el centro y trazo la circunferencia. ¿Ok? Esa era una aplicación más. Tampoco se pide aquí, en este caso, escalas. Ya se usa lo que ya se tiene. Ok, vamos al siguiente paso. Dice que el lado derecho del rectángulo dibujado en el punto 1 corresponde a uno de los lados de un triángulo cuyos lados miden 4 kilómetros y 5,5 kilómetros en escala 1 a 100.000. Construya el triángulo sabiendo que el vértice que falta está a la derecha del rectángulo. ¿Ok? Entonces, la única condición es que lo dibuje ahí a la derecha del rectángulo. Vean que a pesar de que ya nos indican de qué lado lo vamos a dibujar, habíamos comentado que en esos casos existen dos posibilidades, que es lo que vamos a ver ahorita, para ubicar ese vértice que nos falta. Aquí sí, pues debemos trabajar otra vez en una escala con estos datos en escala 1 a 100.000 y con 4 kilómetros y 5,5 kilómetros, que serían los lados del triángulo, cuyo tercer lado
es el lado derecho del rectángulo. ¿Ok? Entonces, aquí está el rectángulo y aquí están los cálculos para llegar a tener entonces la longitud que voy a usar trabajando con esa escala 1 a 100.000. Recuerden que la escala 1 a 100.000 era una escala que reduce bastante, reduce de 100.000 veces. En ese caso, pues este es el resultado. Para representar un metro se usa este resultado. Entonces, 4.000 metros, pasando este dato a metros, porque este dato está referido al metro, entonces aquí conviene obtener el dato en metros. Porque si tengo este resultado, de una vez lo multiplico y voy a tener el resultado en metros. Y sería 4.000, y son los 4 kilómetros. Los 4.000 multiplicado por esta cantidad me da este resultado que está referido al metro y que corresponde a 4 centímetros. ¿Okay? 0,04 de metro son 4 centímetros. Entonces, en escala 1 a 100, 4 kilómetros lo represento con 4 centímetros. Entonces ya tengo ese dato y el otro dato eran 5 kilómetros, entonces nos daría 5 centímetros. Recuerden que la construcción de un triángulo conocido sus tres lados la realizábamos con el compás, tomando centro aquí en este. Ven que el lado conocido es este lado derecho del rectángulo, ahí nos lo indicaban. Y los que debemos plantear son estos otros dos. Podemos colocar aquí el punto en este extremo y con radio 4 trazamos un sector circular, nos ubicamos aquí con radio 5, cortamos y ahí se ubica el vértice. Pero si lo hubiéramos hecho al revés, tomando centro aquí y con radio 4 y tomando centro aquí con radio 5, este punto hubiera quedado ubicado por acá. Finalmente se está cumpliendo con la instrucción porque el triángulo se está construyendo a la derecha. Entonces ven que no hay restricción, pudo haber sido este aquí o este de acá, siempre y cuando sea la derecha del rectángulo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Muy bien, vamos entonces a la siguiente instrucción. La siguiente instrucción dice, dibuje dos circunferencias, una con centro en el vértice superior izquierdo del rectángulo, una con centro en el vértice superior izquierdo del rectángulo, que va a ser el punto y con radio 5 milímetros en escala 7 a 1. Y la otra con centro en B y con radio 0,14 metros en escala 1 a 7. Vean que una es 7 a 1, que es de ampliación, aumenta 7 veces el tamaño real. Y lo que tenemos ahí es una circunferencia de 5 milímetros de radio. Los 5 milímetros los vamos a aumentar 7 veces. Y la otra con centro en B y radio 0,14 metros en escala 1 a 7. Aquí la vamos a reducir 7 veces. ¿Ok? Trace una recta tangente interna de banda cruzada a las dos circunferencias y se muestra un dibujo como referencia para recordar lo que es una tangente de banda cruzada. ¿Ok? Entonces debemos hacer dos cálculos de escala, una para los 5 milímetros en escala 7 a 1 y otro para los 0,14 metros en escala 1 a 7. ¿Okay? Entonces, aquí en escala 7 a 1, tenemos que un metro real lo representamos con 7 metros. Entonces, en ese caso, los 5 milímetros, que son 0,005 referido al metro, los multiplicamos por los 7 y eso nos da 0,035 referido al metro. O sea, son 3,5 centímetros. Ese es uno de las circunferencias que va a tener como centro
el punto Y, que es el vértice superior izquierdo del rectángulo, y ahí dibujamos esta circunferencia con radio 3,5 centímetros. ¿Okay? La otra circunferencia que nos piden dibujar es una circunferencia en escala 1 a 7, o sea, escala de reducción, reduce 7 veces, obtenemos aquí este resultado, 1 entre 7, y en ese caso el metro real entonces se representa con ese dato. ¿Okay? Entonces, en vista de que era 0,14 metros, se representan con 0,14 multiplicado por ese resultado, que era la unidad gráfica, y eso nos da 0,02 de metro, o sea, 2 centímetros. Eso quiere decir que debemos dibujar una circunferencia de radio 2 centímetros con centro en B. ¿Okay? Entonces tenemos esta otra circunferencia con centro en B, tenemos esta con centro en Y, aquí que es el extremo, el vértice superior izquierdo del rectángulo. ¿Okay? Lo que nos pedían era aplicar el procedimiento para trazar una tangente de banda cruzada. Recuerden que esta tangente de banda cruzada se seguía este procedimiento, se unía el punto B con el punto y se trazaban tangentes, rectas perpendiculares a esa línea BY inversas, una para cada y otra para el otro lado, y luego se obtenía el punto medio de esta línea y se trazaba acá, uniendo, pasando por ahí, para encontrar entonces los puntos de tangencia. Después ya se traza la recta. Ven que la tangente de banda cruzada se trazó por aquí, pero perfectamente pudo haber sido trazada por acá porque no hay indicación de por dónde trazarla, nada más que sea una tangente de banda cruzada a estas dos circunferencias. ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna consulta aquí? Muy bien, seguimos con el ejercicio y nos devolvemos acá para ver la última consulta que nos hacen aquí en este ejercicio, y es la siguiente. Dice, ¿en qué escala estaría dibujada la recta tangente indicada en el punto anterior si la distancia entre los puntos de tangencia es igual a 50 milímetros? Vean que aquí la consulta final, el punto 7, es diferente a lo que se venía haciendo, donde se calculaban o se trabajaba con escalas donde nos daban instrucciones, pero al final aquí la pregunta es más bien a la inversa. ¿En qué escala estaría dibujada la recta tangente indicada en el punto anterior si la distancia entre los puntos de tangencia es igual a 50 milímetros? Vamos a ir aquí, antes de ir a la solución de ese, vamos a ir por acá para observar nuevamente la circunferencia con centro en Y, la circunferencia con centro en B, y aquí está la tangente de banda cruzada. Lo que nos dicen que mide 50 milímetros es la distancia entre este punto, que es el punto de tangencia aquí, y este. Entonces nos dicen de aquí a aquí hay 50 milímetros. Si hay 50 milímetros, de ahí a ahí, ¿en qué escala está dibujada ese segmento? ¿Okay? Por supuesto, si la recta AB medía 13,5 centímetros, por supuesto aquí esto está en una escala eh, bastante mayor a los 50 milímetros, ¿verdad? Aquí están 13, entonces aquí hay, no sé, bueno, no bastante mayor, pero sí un poco mayor a eso, no es bastante mayor, porque 13,5 serían la mitad, andaría parecida a eso, ¿ok?
Está claro la consulta que nos hacen ahí al final. ¿En qué escala estaría dibujada la recta tangente indicada en el punto anterior si la distancia entre los puntos de tangencia es igual a 50 milímetros? O sea, nos están dando la referencia y nosotros ya con el dibujo hecho podemos medir de punto a punto y ver cuánto está representado ahí, cuánto está midiendo eso. Ya tenemos cuánto está representado, que son 50 milímetros, pero con cuánto lo estamos representando ahí en el papel. Entonces podemos, con ese dato, llegar a encontrar la escala. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? De esta forma. Según el dato, ¿verdad? Según el dato que nos dan, si 0,0862, 8,62 centímetros en el dibujo, o sea, esa es la medida que hay de aquí a aquí, 8,62 centímetros. Se representan o representan 50 milímetros reales. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿con cuánto se representa un metro? ¿Por qué esa pregunta? Bueno, porque la unidad gráfica nos da un resultado de con cuánto se representa un metro real en el papel. Es lo que vinimos haciendo en todos los pasos de este ejercicio. Entonces, de esa manera, establecemos esta relación. 0,0862, que son 8,62 centímetros, que eso lo medimos directamente nosotros ahí en nuestro dibujo, en la solución del ejercicio, representan 0,05 reales, ¿ok? 50 milímetros, ¿ok? 5 centímetros. Entonces, un metro real, ¿con cuánto se representa? Si con esto se representan 5 centímetros, bueno, un metro real, ¿con cuánto se representa? Entonces, el resultado de esta relación, siendo esta relación o resolviendo esta relación, nos da 1,72. O sea, un metro real lo represento en el dibujo con 1,72 de metro. Por lo tanto, el resultado es una escala de ampliación 1,72 a 1. ¿Ok? 1,72 a 1. Ese es el resultado que nos da finalmente, porque estos 8,62 centímetros están representando 50 milímetros, que son 5 centímetros. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda? Por el momento no, profe. Ok. Ujú. Este ejercicio lo pueden repasar ustedes, incluso se pueden poner a prueba teniendo la ventaja de que van a ir viendo la presentación, ahí la pueden bajar y la tienen ahí en la mano y van revisando paso a paso, la pueden hacer por su cuenta para ver si y les va dando el resultado y van revisando que vaya coincidiendo con los cálculos que estamos haciendo por acá. ¿Ok? Muy bien, de esta forma entonces hemos visto este ejercicio. Esto por supuesto quedará ahí subido para que tengan posibilidad de repasarlo. Y ya para el día de mañana tenemos otros dos ejercicios de aplicaciones. Les pediría si tal vez para mañana tener disponibles las escuadras, los escalímetros, la regla T y las curvas para ver si van siguiendo el ejercicio, haciéndolo ustedes y lo vamos siguiendo acá para que sea más dinámico y puedan surgir dudas que se presentan cuando ya uno empieza a trazar. No es lo mismo verlo nada más y que ya empezar a trazar y dibujar, y porque ahí es donde se presentan realmente los problemas, las dudas. Entonces, para mañana les agradezco tener disponibles ahí los instrumentos para ir siguiendo
y lo hacemos más dinámico. ¿Ok? Está bien, profe. De momento, muchas gracias. De momento, terminaríamos por acá y nos vemos mañana. Así me queda un espacio para terminar la revisión de la tarea 2. Y ya ustedes tienen la 3 que es para mañana y la 4 que es para el martes, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, Profe, entonces, disculpe, es sí, que yo tengo un problema con lo que son las curvas francesas. He estado ajá. buscando y no he encontrado en ninguna parte. El sábado yo creo que voy a ir a buscarla ya como última opción a Ciudad Quesada, que es por donde yo vivo, porque me dijeron que solo se conseguía en la Universal Ah, o ok. algo así. En cualquier caso, si no los encuentro, ¿qué opción podría, bueno, qué podría Vean, hacer? la alternativa es usar, y no sé si tiene posibilidad de tener algún cartón que le permita hacer la curva. Es una curva no circular. Y entonces las plantillas tienen los modelos, aparecen ahí. De hecho, yo presenté unos ahí a la hora de mostré algunas, pero en internet se puede encontrar un modelo y se puede, si tiene posibilidad de imprimirlo, recortarla del mismo tamaño, simplemente ampliada y recorta una plantilla de esa forma en cartón. Puedo usar esa perfectamente y le puedo aguantar unos trazos, pero lo suficientes para lo que es el curso. Ah, ok, está bien. Muchas Ujú. gracias, profe. Ok, con gusto. Muy bien. Si alguien tiene algún inconveniente, alguna duda, me avisa y ahí vemos cómo la resolvemos. ¿Ok? Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Entonces nos vemos mañana, ¿verdad? Si Dios quiere. Gracias, profe. Gracias, Gracias. profe. Muchas Gracias, gracias. profe. Hasta Muchas luego. Gracias. gracias. Hasta luego.